los seres humanos enfrentamos diferentes momentos, circunstancias y pruebas en diferentes niveles, pero siempre nos toca estar como muy en pro de eso, ¿no? Que nos va deparando el día a día. Algunos o algunas pues nos han tocado unas pruebas bien complejas, y lo importante, como le estábamos hablando ahorita con Dolly, es encontrar esa fuerza que tenemos adentro y tocarle a la puerta esa fuerza y pedirle que salga y que nos llene de la energía para poder enfrentar cualquier circunstancia. Ari, yo quiero decirte gracias por hacer un esfuerzo tan grande, y este auditorio debería estar lleno. No lo está, pero no importa. Si somos 20, si somos 10, si somos 15, tenemos mucho que contarnos y mucho que decirnos. Y tal vez yo diría, hice un esfuerzo grandísimo para estar acá porque tuve que cancelar muchísimas cosas de orden nacional de la agenda, pero me encanta estar acá porque hoy este era el espacio. No importa si somos 20, pero esto también nos tiene que dar una respuesta, y es qué tipo de importancia nuestros propios colegas y la gente le siguen dando al papel de las mujeres que comunican en este país. ¿Cómo se lo están pensando? A las mujeres que hacen fotografía, que hacen reportería gráfica, que hacen periodismo deportivo, que hacen periodismo comunitario, que hacemos periodismo de diferentes esferas. ¿Cómo nos ve el país? Si el país nos viera diferente, este auditorio estaría lleno. Y precisamente por eso es que tenemos un compromiso mucho más grande. Y es que tenemos que, lamentablemente, seguir reivindicando eso que hemos hecho las mujeres durante tantas décadas y décadas y décadas. Y más en el momento actual del mundo, donde lamentablemente quieren borrar muchos de los procesos y de las luchas que hemos dado durante tantos años. Quiero decirles que la situación de las mujeres periodistas hoy en Colombia es crítica. Hemos retrocedido 30 años. En este momento volvimos a la década de los 90. Desde No es hora de callar, que es la campaña que yo lidero, hemos hecho una radiografía desde el año pasado de qué ha pasado con las mujeres que comunican en el marco de la nueva situación de conflicto armado que tenemos en el país. Y la situación es crítica. Tenemos mujeres amenazadas en el Catatumbo, en toda la región del norte de Santander. Tenemos mujeres comunicadoras en grave situación en el Cauca, en medio de la confrontación armada que hay allí. Y hay una ola de amenaza verbal y violencia digital contra las mujeres que comunican en el Caquetá y en toda la zona de la Orinoquía. Las que estamos en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, tampoco estamos salvadas de eso. Pero aún así, las mujeres que comunican siguen construyendo, siguen haciendo su ejercicio diario de buscar la noticia, de escribir, de presentar noticias, de ser influencers, de comunicar, de estar detrás de una cámara y salir a hacer la reportería o hacer el trabajo de videógrafas. Y poco se habla de eso. Y precisamente este es el momento en el que tenemos que seguir reivindicando ese tipo de acciones. La violencia contra las mujeres periodistas es diferenciada. Y esta es también una pelea que hemos dado a nivel internacional. Creo que ustedes saben que yo soy embajadora global de las Naciones Unidas para la prevención de la violencia sexual, y de la mano de UNESCO hemos hecho un esfuerzo muy grande para hacerle entender a los mandatarios del mundo que hoy la violencia que se ejerce contra las mujeres que comunican es diferenciada y tiene una carga de violencia diferenciada que está censurando, autocensurando y silenciando voces. La violencia que nos está llegando a través de las redes sociales es diferenciada y es barbárica. En Colombia en este momento tenemos muchos casos de mujeres presentadoras de noticias o de mujeres que generan contenidos que están enfrentando violencias que además la Fiscalía pues, no quiere investigar porque eso no es relevante, ¿no? Es más importante cuando le llega el sufragio al colega, que también es muy grave, pero lo que tenemos que seguir exigiendo es que las violencias contra nosotras también tienen que ser investigadas.
además porque nos afectan de una manera diferente y de eso no se está hablando. Por esto estos espacios son tan importantes. Yo creo que la mayoría conoce mi historia, pero seguramente algunos o algunas no. Yo soy una periodista que lleva ya 30 años ejerciendo el periodismo. Empecé en la radio, he pasado por El Espectador, llevo casi 25 años en El Tiempo, soy editora de mesa central de la casa editorial El Tiempo y soy la editora de género del Tiempo. Y en medio de todo esto llegó el día en el que me mataron haciendo periodismo, me secuestran, pasan todas las cosas que ustedes ya saben y llega el momento de decir o me voy al exilio o me suicidio. Y el suicidio era como la salida más fácil y yo opté por una tercera vía que fue el periodismo y desde allí no he parado un solo día. Y creo que hacer periodismo y poder conectarme con las víctimas del país a través del periodismo resignificó mi carrera, pero además de convertirme en una reportera, entre comillas, destacada de guerra, creo que me llevó a entender ese país del que poco se conoce, que se ven muchas noticias, pero realmente que no logra uno tener la dimensión de cuál es ese otro país. Y creo que eso fue lo que me salvó la vida, eso fue lo que me permitió seguir en la redacción y me permitió, sin quererlo y sin buscarlo, un día convertirme también en activista. El día que públicamente hablé de la violencia sexual masiva que tuve que afrontar en medio del secuestro, y abrí una puerta que tampoco la estaba buscando, pero que hoy me alegro mucho de haberla abierto, para que las mujeres en Colombia empezaran a hablar de la violencia sexual. Y creo que esas son acciones que uno tiene que seguir reivindicando. Ustedes saben que el día de mi secuestro, que fue el 25 de mayo del año 2000, por orden presidencial, ya hace 10 años, se convirtió en una fecha nacional. 25 de mayo es el Día Nacional de las Víctimas de Violencia Sexual en Colombia. Ojalá aquí en Cali el 25 de mayo se acuerden de eso, y en Barranquilla también, porque es un día para recordar las miles y miles y miles de mujeres y de niñas víctimas de violencia sexual y hombres también, que hemos tenido en medio de tantas décadas de conflicto armado. Y también en ese esfuerzo de reivindicar y de querer seguir viviendo, logré llevar mi caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte hace ya 5 años, bueno, 4 años, en el 2021, condenó al Estado colombiano por lo que tuve que afrontar y emite una sentencia histórica para el país y para el hemisferio, y en esa sentencia avala unas medidas de reparación que yo pedí que no fueran para mí, que fueran para las mujeres de Colombia, y así es que logramos sacar adelante la ley que crea el Fondo de Ayuda para las Mujeres Periodistas Colombianas. Esa ley fue sancionada en septiembre del año pasado. En diciembre logramos la reglamentación que yo misma escribí pensando en ustedes, en qué es lo que necesitamos las mujeres periodistas, y en este momento estamos en todo el proceso para que tenga las firmas finales del ministro de Hacienda y del presidente de la República y el fondo empiece a funcionar. Así que creo que en medio de todo lo difícil que estamos enfrentando, esas son acciones positivas para nosotras las mujeres que comunicamos. Y les hago una petición, primero agradeciendo que se hayan quedado a escucharnos, y es que se apropien de ese fondo es de ustedes, yo lo pedí para ustedes, para las mujeres que comunican, porque lamentablemente mi vida en este momento sigue en riesgo, yo sigo siendo una persona amenazada y no descarto que en cualquier momento los sicarios cumplan su cometido. Y si yo no llego a estar físicamente, ustedes tienen que apropiarse de eso que pedí para ustedes, de ese fondo de ayuda para las mujeres periodistas, de ese centro de memoria para las mujeres periodistas que está siendo construido en Bogotá, pero que va a ser itinerante por todo el país, y para esos programas de capacitación para todos los funcionarios públicos del país
para que aprendan que la libertad de prensa y la libertad de expresión tiene un núcleo fundamental y son las mujeres que comunican. Eso es de ustedes. Apropiénselo. Es un gran logro a través de una persona que enfrentó violencia, pero es para ustedes. Y eso es de lo que tenemos que agarrarnos todos los días, de nuestro trabajo diario, de lo que hacemos desde el campo de acción que cada una maneja, desde la reportería, desde la edición, desde la radio, desde la prensa escrita, desde la televisión, desde las redes sociales, desde las emisoras comunitarias. Entender ese poder transformador que ustedes tienen como mujeres, como seres humanos. Una vez cree que simplemente se sienta a escribir las noticias, que las emite o que las arma, pero ustedes no saben el poder de la voz y la palabra que ustedes tienen en la mano. Con lo que ustedes publiquen y con lo que ustedes hagan, pueden salvar una vida. Y eso es lo que repito todos los días. Así no seamos periodistas, así seamos empresarios o seamos académicos, desde lo que hagamos, tomar acción, levantar la voz o respaldar a alguien puede salvar la vida de alguien. Y creo que eso también hace parte de la responsabilidad de estar habitante de la invitación que agradecemos inmensamente. Paula Rodríguez es la consultora de ONU Mujeres para mi programa, para No es hora de callar. Y más allá de la invitación que nos costó hacer maromas, hicimos Tetris para poder estar aquí, me dice un regalo muy grande, y es que hace 10 años me dio un abrazo con esta mujer, con Dolly, en medio de una situación muy compleja, un día que uno de mis violadores quedó libre por un entramado judicial. En medio de mi desesperación, yo me dije, ¿qué hago para sentir que estoy viva? O sea, que no me volvieran a matar. Y llamé a un grupo de mujeres y les dije, ¿ustedes caminarían conmigo? Y la respuesta pues, sí, caminemos. Pero no entendían, ¿caminemos a qué? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Y en medio de mi momento de angustia y de depresión, a mí se me ocurrió que nosotras teníamos que volver a los lugares donde la guerrilla y los paramilitares habían hecho violaciones masivas y habían vulnerado la vida y los cuerpos de las mujeres. Y me inventé una cosa que bauticé retornos simbólicos. Y me fui a los Montes de María y caminamos con todas las sobrevivientes de violencia sexual hasta el Salado, y luego me fui para el Putumayo y caminamos desde La Hormiga hasta el corregimiento del Placer, donde los paramilitares violaron a todas las mujeres del corregimiento del Placer. Y llegamos hasta el Placer 2000 mujeres, y allí nos abrazamos. Pero antes de empezar ese recorrido fue muy difícil, porque los grupos armados de la zona me mandaron la razón de que si yo iniciaba la marcha me iban a matar delante de todos. Y mi esquema de seguridad me dijo, tenemos que salir ya del Putumayo porque le van a hacer un atentado. Y mi respuesta fue, no puedo creer que ni la policía ni el ejército me garanticen de que yo voy a caminar. No me voy. Y entramos en una dificultad del tema de seguridad, pero como el universo es tan inmensamente poderoso, llegaron todos los gobernadores indígenas del Bajo Putumayo. Y me dijeron, si usted va a caminar con las mujeres, nosotros vamos a caminar a su lado. Así que vamos a hacerle un cordón de seguridad y nos tienen que matar a todos. Y hay una imagen hermosa, histórica, donde están todos los gobernadores indígenas del Bajo Putumayo con sus bastones de mando rodeándome. Y así iniciamos la marcha. Y marchamos 2000 personas y retornamos hasta el Placer Putumayo. Y demostramos que la dignidad se camina, que la fuerza de quienes creemos en los cambios sí puede caminar, y puede caminar sin una sola bala. Sé que fue osado, 10 años después uno dice, uy, pero es que yo creo que cuando uno ha convivido con la muerte todos los días, uno se acostumbra a que a la muerte no se le doblega a uno. Porque después de que uno muera, o sea, lo peor es ¿qué puede ser lo peor? Si es que a mí ya me mataron. Entonces, para mí eso ya está chuleado en mi hoja. Pero creo que le demostramos a las mujeres que uno puede
y que la fuerza que está dentro hay que tocarle la puerta, como te lo dije ahora, y decirle que uno salga y enfrentar el miedo y rodearse y sentirse que uno no está solo en medio de eso que hace. Así que gracias porque me permitiste volver a abrazar a una mujer que caminó a mi lado y que tampoco le dio miedo. Creo que a ninguna de esas 2000 mujeres les dio miedo ese día. Íbamos con todas, o sea, íbamos como que, bueno, vengan a ver cómo es la vuelta. Y lo hicimos. Y después de eso nos fuimos a Quito, y después nos fuimos a Tumaco, y siempre había esa presión de si caminan les pasa algo, y caminamos. Y este año se cumplen 10 años de todas esas caminatas y esos retornos, y lo vamos a conmemorar. El próximo 29 de marzo vamos a conmemorar los retornos simbólicos caminando en Sucre, en esa tierra donde los paramilitares también borraron la dignidad de las mujeres. Así que el 29 de marzo nos espera una larga caminata con muchas mujeres del país para decir que hay muchas cosas por reivindicar y que a través de la comunicación todos los días estamos enviando ese mensaje de reivindicación. Para cerrar, quiero contarles algo, y es que el símbolo de No es hora de callar, que es la campaña que nació el día que hablé públicamente de mi violación, precisamente nace de los retornos simbólicos. Cuando empezamos a caminar y a volver a esos sitios donde habían sido violentadas las mujeres, en el camino siempre salían unas mariposas moraditas, y pasó en el Putumayo, nos pasó en los Montes de María, y nos pasó en Chocó, y a mí eso se me hizo muy extraño porque ustedes saben que en nuestro país las mariposas son amarillas, como las de García Márquez. Y ya como en el cuarto retorno, en la cuarta caminata, yo dije, esto debe significar algo. Y empecé a averiguar, y en la cultura oriental, las mariposas violeta significan dignidad. Y yo entendí que la dignidad estaba caminando con nosotras. Y desde ese día, la mariposa violeta es nuestro símbolo. Yo les invito a que abracen esa dignidad, cada uno y cada una de ustedes, y que la sigan poniendo como impronta en la comunicación, en sus palabras, en sus escritos, en lo que dicen frente a una cámara. Creo que ese es el mejor regalo que le podemos dejar a este planeta. Nuevamente, gracias, muchas gracias. No solo este servidor, el agradecimiento es de una región, de unos colegas periodistas que se sienten representados por usted, de una ciudad como Cali y de un departamento como el Valle del Cauca. Usted habla de caminar en la lucha que tiene por la dignidad de la mujer. Y todos tenemos ese camino de la vida, muchos caminos marcados por el esfuerzo y el sacrificio, como le ha tocado a usted a través de la vida y a través de su trabajo. Y voy a utilizar una metáfora de la vida. ¿Cómo ha hecho para caminar usted en tanto esfuerzo? Cuando a uno le rompen el alma, le parten el corazón. ¿Dónde está esa fuerza interior que le sirva como ejemplo a todas nuestras colegas y a todos nosotros y a la humanidad? Indudablemente yo he tenido momentos de quiebres muy duros. Ya lo dije hace un momento. Después del secuestro duré muchos días pensando en el suicidio, y en el 2011 me volvió esa idea porque quedé rota, porque mi caso salió públicamente a través de Séptimo Día, y eso fue como abrir una caja de Pandora. Empezaron a llegar muchos testimonios, las mujeres empezaron a hablar, y me convertí como en un punto de atención, pero además recibí una misión que yo no estaba buscando, ¿no? Me cayó prácticamente del cielo, y fue un peso que quiero decirles que hoy todavía lo tengo aquí, porque darle voz a las mujeres no es fácil, y más cuando todos los días te llegan casos y casos y casos, y llegas a un auditorio, llegas a una reunión, y después de que hablas, 4 mujeres levantan la mano y dicen, a mí también me pasó, yo también soy víctima, yo también soy sobreviviente, y eso va pesando. Cuando te vuelves un referente, no a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, y te buscan en muchos lugares, y tienes que hablar por las mujeres de Palestina, y por las mujeres de Ucrania, y por las mujeres de México, y en cada lugar hay casos y casos y casos, y tú dices, no, ¿cómo puede cambiar el mundo? ¿Sí? ¿Cómo?
Seguramente uno solo no puede, pero sí puede contribuir con algo para cambiar la realidad de muchas personas. Y yo creo que en mis momentos más difíciles de crisis, regreso al día de mi secuestro. Uno de mis secuestradores, durante 9 horas seguidas, cargó la pistola en mi cabeza y me pegaba con la pistola y volvía y la cargaba, una pistola 9 milímetros. Y lo que me respondo es, si esa pistola no se disparó, era para algo. Y para algo es para estar aquí, para estar hoy aquí con ustedes, para tener esta conversación muy íntima entre nosotras y nosotros, para aceptar esta invitación, es para eso. Y yo no pienso en el futuro porque el futuro no existe, porque no sé si saliendo de aquí, Dios no lo quiera, nos pase algo. Lo único que tenemos es este momento. Nada más. No existe nada más. No existe la próxima hora. No existe el vuelo ahora en la tarde. Eso no existe. Lo único que tenemos en ese momento es esta conversación entre nosotros. Y de eso es lo que yo me aferro. En este momento. En el momento siguiente. Y el momento siguiente. Y cuando miras hacia atrás, pues te das cuenta que en mi caso ya pasaron 25 años. Este año se cumple 25 años de mi secuestro. Y empiezas a mirar qué han pasado en 25 años. ¿Qué he podido hacer? ¿Qué he sacado adelante? Y yo creo que si hoy ya dejara de respirar, ya me puedo ir tranquila porque ya le dije algo a ustedes, ya le dije algo a las mujeres de este país, a las periodistas y a las sobrevivientes y víctimas de violencia sexual. Entonces yo creo que de eso es que me agarro. Y hay momentos duros, muy duros. El año pasado fue uno de mis peores años. Pero uno tiene que todos los días abrazar la dignidad y sumarse como pueda a la fe, a creer que existe el minuto siguiente. El peor de los últimos años. Ha habido momentos muy difíciles. Yo creo que el año 2021, cuando fue el juicio ante la Corte Interamericana, fue de los peores años porque fue reconstruir para el juicio en la Corte Interamericana todo el proceso, todo lo que pasó, enfrentarme a un juicio donde el gobierno me dejó sola, donde expongo todo lo que ocurrió y el gobierno se para y se va y recusa la Corte Interamericana, y reponerse de eso es muy difícil. ¿Cómo te levantas de eso? Pero fíjate, la vida es tan justa que la respuesta fue una sentencia histórica para el hemisferio y para el mundo. Y el año pasado fue un año muy, muy complejo. Yo creo que hay días de días, y hay días en los que uno se quiere volver a morir, pero hay que agarrarse de algo. Y yo hoy me voy con toda la energía de Dios. Hoy he recibido un regalo maravilloso aquí. Entonces, todos los días hay que buscar de qué agarrarse, porque lo hay. Así estés en la inmunda. Y pues, ¿con qué autoridad moral se lo digo a una mujer que está dando una batalla de ese calibre? Todos los días hay que buscar algo que abrazar. Y sí, lo encontramos. No. Ginette, una pregunta. Pues nosotras como comunicadoras tú hablas de un fondo, pero ¿qué mujeres pueden acceder a ese fondo? ¿Cuándo empieza a funcionar el fondo? Diferente. Y transformarlo es tener acciones que le cambien la vida a otras personas. Y pensé en el fondo porque cuando a mí me secuestraron, yo no recibí ayuda de nadie. Estuve en la total soledad. Tuve digamos que el respaldo mediático de los colegas la primera semana, mientras el secuestro, mientras los primeros días. Pero después todo el mundo se olvidó de mi caso y yo solita con mi mamá tuvimos que pararnos de las cenizas como pudimos. Quedamos completamente solas. Y cuando me senté a escribir las medidas de reparación pensaba en esa soledad mía y en cómo poder ayudar a mujeres periodistas que enfrentan situaciones de violencia para que sientan que no están solas. Entonces, construí toda la idea del fondo, la Corte la aceptó, y el fondo básicamente es primero un apoyo económico que no tiene mucha plata. La Corte ordenó $500,000 anuales para el fondo, que al cambio de hoy son como 2.000 millones de pesos para atender a las mujeres periodistas de todo el país. Eso es nada. Pero lo que hemos buscado es que se enfoque en unas líneas muy específicas, en tener una parte de atención psicosocial, que si tú eres una periodista de Cali o de Cartago o de Chinú, en Sucre, donde sea, tú puedas acceder a un profesional que te escuche,
Muchas veces lo que necesitamos es que nos escuchen y nos den herramientas de cómo salir de ese momento difícil. Segundo, guiar las rutas de atención. Si tú estás siendo amenazada, ¿cómo te direccionamos para que te reciban la denuncia, que la fiscalía empiece a actuar y que te demos herramientas para que, si tú quieres, puedas empezar un proceso judicial? Y lo otro es que la mayoría de mujeres periodistas que son víctimas de violencia se silencian. Entonces, la otra línea con la que queremos trabajar es tener recursos para que puedan seguir con sus proyectos o que podamos apoyar para que publiquen la investigación por la cual la amenazaron. Que no se silencie, ese es el objetivo. Como les digo, en este momento el proyecto está pendiente de firmas de gobierno para dejar en firme la reglamentación. Una vez la reglamentación esté firmada por el gobierno nacional, se empieza a articular de cómo va a funcionar el fondo. La parte física del fondo va a funcionar en el Centro de Memoria No es Hora de Callar, que es allá en Bogotá, pero lo que vamos a hacer es armar una red con las mujeres periodistas de todas las regiones, de los 32 departamentos, para poder tener contacto con las organizaciones a donde están o afiliadas o donde tienen contacto las mujeres periodistas, pero también mirar mucho la parte de región, emisoras comunitarias, que muchas veces no acceden a un colegio de periodistas. Entonces, poder mirar cómo están organizadas esas mujeres que tienen comunicación muy informal o muy alternativa, para también saber cómo ellas pueden acceder a esto.